Hay dos interpretaciones. Los que creen que nada será igual y los que piensan que la pandemia vino a acelerar procesos preexistentes. Ujú. Independientemente de lo que yo piense, yo me encuentro más cerca de la segunda. El mundo no va a ser como antes, no vamos a volver a la antigua normalidad. La cuestión es que los que creen que estamos acelerando procesos preexistentes creen que habríamos llegado de todas maneras y ahora vamos a hacerlo más rápido. Los que creen que nada será igual piensan que después de esto puede venir o el comunismo, o la solidaridad, o el autoritarismo. Se imaginan un mundo muy ¿Y distinto. nunca algo nuevo? Y bueno, el comunismo sería algo nuevo a nivel global. Los Bueno, autoritarismos no, estos ya los conocimos. Muchos tienen miedo que pase en el resto del mundo lo que está pasando en Hungría, claro. donde había un régimen ya prácticamente autocrático y tomaron la totalidad del poder con apoyo del Parlamento. Y en algún punto esto es político y económico en conjunto o se puede evaluar de formas diferentes. No, es una crisis compleja, lo que significa que cada dimensión impacta en las demás. Podemos aislar cada dimensión analíticamente y ver lo que pasa con la economía o lo que pasa con la sanidad, pero lo que pase en cualquiera de estas dimensiones va a impactar sobre el resto, así que es difícil hacer evaluaciones y sobre todo predicciones, pero es necesario diseñar escenarios alternativos que nos permitan saber en qué mundos nos podremos encontrar dentro de 6 meses, un año o 18 meses, cuando salgamos finalmente de la emergencia. ¿Y ese diseño a quién le corresponde? El de Ese escenarios, diseño, ese diseño de escenarios diversos. bueno, el papel, la responsabilidad lo tienen los decisores políticos, por supuesto, los gobernantes. Pero los gobernantes no son gente que sepa todo. Son gente que sabe gestionar y en principio saben escuchar a los que saben, se rodean de expertos. Los ministros son los expertos en cada área y a su vez tienen equipos técnicos. Pero los analistas son los que tienen la función de diseñar los escenarios prospectivos que ponen a disposición de los gobernantes para que ellos traten de poner el timón en la dirección que les guste más. Ahora, Andrés, vos venías diciendo, es posible que se aceleren situaciones que ya se venían gestando. ¿A qué te referís exactamente? Como para tener conocimiento de qué es lo que se puede acelerar. Te doy dos ejemplos, porque es una gran pregunta. Un ejemplo político y un ejemplo más micro que hace nuestra Ajá, vida cotidiana. El ejemplo político, geopolítico, es la declinación de los Estados Unidos como potencia hegemónica y el ascenso de China, una consolidación de China como potencia alternativa o complementaria. China ya venía creciendo todo este tiempo y Estados Unidos ya claro. venía cayendo todo este tiempo. La pandemia lo que hace es acelerar el proceso de transición hegemónica, como se llama en relaciones internacionales. El otro proceso que se venía dando y ahora se acelera es el de telematización, que estemos haciendo esta entrevista de otra manera. De todas maneras, yo estoy en Lisboa, así que hubiera sido complicado hacerlo en esta Claro. circunstancia, pero podría haber estado en Argentina. Ahora no puedo, no hay aviones, Alberto no me deja entrar. La situación se complicó. Pero es muy probable que en el futuro hagamos apelación, recurramos a este tipo de tecnología para dar clases, para la escuela, para las entrevistas, para el trabajo. Es decir, que en el futuro preveo menos aviones y menos petróleo y más Zoom y muchas más redes y por lo tanto menor necesidad de transporte físico. Alcanza con Internet. Se abren muchas preguntas, ¿no? De esta respuesta. Voy a arrancar por la última parte. Se abre mucho Internet, se abre mucho todas las conexiones que se pueden hacer a distancia, pero nosotros en América Latina tenemos una gran población, en la Argentina también, pero bueno, en toda la región, de personas que no tienen acceso a Internet. Entonces, ahí se va a abrir también todo un mundo nuevo, el mundo que queda fuera de este nuevo sistema que se puede llegar a establecer. En parte, sí, la exclusión es un problema. Ya lo era de antes, pero te cuento algo que es un poquito optimista. Las redes fijas de teléfono a veces son muy caras de instalar. En África, por ejemplo, que tiene un terreno enorme y muy irregular, tiene selvas, montañas y lagos. ¿Qué es lo que pasó en África? Se desarrollaron las redes celulares de teléfonos móviles mucho antes que en otras regiones. Quiere decir que a veces podemos saltar etapas en el desarrollo. Y es muy probable que dentro de poco los excluidos tengan todos, porque muchos tienen ya, celulares y acceso a Internet. Entonces, no es que dejen de ser pobres por esto, pero van a estar excluidos de otro tipo de bienes de la sociedad del consumo, no del acceso a Internet. Claro, la Eso es mucho más necesidad barato de lo manda que y se va a parece. acelerar también.
Sí. En algún punto. Y otra de las cosas que mencionaste es menos petróleo, ¿no? Justo hoy que el barril del petróleo está en $12, una caída histórica prácticamente. ¿El petróleo deja de ser un bien a partir de esto? ¿Cómo lo podríamos pensar o analizar? No, es gran cuestión. El petróleo va a seguir siendo un bien fundamental, una Ah, commodity clave del desarrollo. Pero posiblemente no determine, no tenga un peso tan grande en la torta económica como tiene actualmente. Y la cuestión es que hasta ahora pensábamos que al petróleo la alternativa era las energías renovables. Ahora la alternativa es quedarse en casa. Esa es la cuestión. Quizás esto nos lleve a que la humanidad desarrolle energías eólicas, mareomotrices o solares más rápido. Simplemente vamos a tener petróleo para más tiempo, porque vamos a gastarlo con mucha más mesura. El petróleo está siendo reemplazado por los no viajes. Y estamos claro. descubriendo cuán superfluo era algún trabajo que hacíamos, o cuán superfluo es alguna gente, o somos algunos que hacíamos un trabajo que ahora evidentemente no nos necesita. Hay trabajos que están parados, hay trabajos que se siguen haciendo, con menos gente haciéndolos. Estamos descubriendo la eficiencia a costa del desempleo. El petróleo va a perder, como pierden los empleos, pero no va a dejar de ser relevante. Ujú. Otra de las cuestiones políticas que mencionaste es esta declinación de los Estados Unidos y un ascenso de China. Si uno se basa en la información, China está presentando la peor fase de su economía de los últimos 40 años y se cree que va a dejar de crecer como venía creciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese análisis? ¿China no pierde también? Sí, en términos absolutos pierden todos. En términos absolutos, todos van a quebrar su economía en porcentaje que todavía no podemos prever este año. La cuestión son los términos relativos, no Ujú. absolutos. China va a caer a tasas chinas, pero Estados Unidos va a continuar con una declinación, va a mandar a bancarrota a todos los productores de petróleo no convencional, por ejemplo, que estaban haciendo inversiones con el cálculo que el petróleo no bajaba de $45 y ahora está entre 10 y 20. Así que sí, China va a perder un poco, pero posiblemente va a rebotar por una serie de razones. Entre ellas la demografía. China tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales cerca de la mitad todavía vive en el campo. Así que tiene mucho potencial de desarrollo, de agregar producción. Y además porque va a rebotar, posiblemente, más que sociedades establecidas, sociedades envejecidas, no en términos de edad, sino en Sí, sí, términos de sí. maduración productiva. China todavía tiene mucho para catch up, para alcanzar a los que están arriba. Quiere decir que está en una etapa aún más acelerada de desarrollo que las potencias más maduras. Puede fallar, China puede hacer las cosas mal, puede ser superada por potencias democráticas que están en las cercanías. Esto es interesante, hay democracias asiáticas que respondieron tan bien a la pandemia y al problema económico como China. Y no hace falta una dictadura para esto. Pero China es ¿Cómo mucho cuál más es? grande, como Taiwán o Corea del Sur. Claro. También es Japón, pero Japón es otra realidad, porque Japón es una potencia decadente, o por lo menos estancada. Corea del Sur y Taiwán siguen siendo países que emergen, aunque Taiwán tiene una relación extraña, porque Taiwán es China también, es otra China. Y Es ninguno de los otra, dos acepta la existencia del otro. Así que aquí hay un problema geopolítico que excede la sanidad y la economía. y dentro de eso, en el panorama nuevo que puede llegar a tener las consecuencias económicas, políticas de toda la pandemia en el mundo, ¿puede llegar a emerger algún potencial de algún país que diga, bueno, prestemos atención a este país, que nadie lo mira, pero de la nada puede ser el China del futuro? Es una gran pregunta. Yo todavía no lo detecto. Vemos países que ya sabíamos que tenían capacidades excelentes o excedentes para algunas cosas tecnológicas, por ejemplo, Israel. Pero Israel no es una sorpresa. Puede ser que logre los breakthroughs, el descubrimiento, las innovaciones más rápidas, pero Israel ya estaba ahí como la Startup Nation, la nación que más desarrollaba iniciativas todo el tiempo. Eh, Corea del Sur nos sorprende, pero también era una potencia industrial ya. La potencia que viene posiblemente sea la India, pero no es una que esté manejando ejemplarmente la crisis. Viene Claro. simplemente por peso demográfico y porque tiene mucha inversión en tecnologías e ingeniería. Así que algún día la India será potencia, pero no es Bueno, por lo bien que está sería manejando la crisis. uno de los pocos países del BRICS que uno creía que en algún momento iban a terminar de emerger y no terminaron de emerger, si finalmente es India, ¿no? Así, mencionaste los BRICS, es excelente esto porque te digo, los últimos 25 años, si comparamos a los 4 BRICS, sacando Sudáfrica, que es otra cosa, Brasil, Rusia, Ujú. India y China, China cerró la brecha con los Estados Unidos en cerca de un cuarto de lo que la separaba. La India en cerca del 6%.
Brasil y Rusia están igual o un poquito más abajo que Estados Unidos. Y nosotros siempre tendríamos a creer que Brasil era una potencia emergente, y sin embargo está igual que Estados Unidos, que todos sabemos que es una potencia declinante. Así que es cierto, China sube, India un poquito, Brasil y Rusia están estancados. Pero Rusia tiene capacidad de daño, que Brasil no tiene. Porque Rusia tiene bombas nucleares, tiene petróleo, y está al lado de la Unión Europea, que es muy frágil. Así que Bueno, Rusia pero sigue siendo una es un país potencia. petrodependiente que hoy en día no le está dando frutos porque el petróleo está en caída. Hoy Ahí está habría que complicado, ver también, ¿no? pero tiene Ahí reservas tenemos Rusia. un final con sorpresa. Claro, lo que tiene Rusia es una dependencia alta del petróleo, pero menos alta que otros países como Arabia Saudita. Así que se Claro, consigue. Esto empieza con una disputa entre Rusia y Arabia Saudita por el petróleo. claro. Después llega el coronavirus y el petróleo se hunde más todavía. No quisiera extenderme muchísimo más, pero quiero sí tener una evaluación de cómo se está manejando la dinámica en la Argentina, cómo podemos hacer un análisis de la situación en nuestro país. Para hacerla simple, Argentina dio una respuesta europea en una sociedad latinoamericana. Esto significa que la respuesta con foco sanitario más humana posible, pero con poca sustentabilidad fiscal y Claro. económica. Significa que no hay espaldas por parte del Estado y no hay un mercado laboral formal en condiciones de sustentar a la gente que se queda en casa. Y por lo tanto es necesario en algún momento flexibilizar la cuarentena, cosa que ya se está viendo a nivel municipal y provincial, aunque se niegue a nivel nacional. Pero la gente ya está relajando la cuarentena. Hay que tratar de regular eso para que no sea caótico y para que se mantenga la gestión intermitente siempre que haga falta, de entradas y salidas en función de los picos de la epidemia. Pero nosotros acá tenemos una combinación que Europa no tiene. Por un lado, estamos muy preparados para enfrentar muchísimas crisis. Tenemos una versatilidad, los argentinos, impresionante, pero a la vez la necesidad manda y hay muchísimos sectores que ya venían empobrecidos y que con esto terminan de estar en una situación difícil de remontar, quizás. Sí. No hay ningún país que salga bien de esta pandemia. Todos van a salir con quiebras económicas serias. La Claro. cuestión es que, sobre todo los países en desarrollo, no pueden afrontar la posibilidad, darse el lujo de perder capital establecido, el know-how de las empresas. Porque no es defender al empresario, es defender el empleo y la producción y el consumo. Así que en Argentina justo veníamos negociando la deuda, había un ministerio de la producción que estaba ahí listo para saltar al plan de desarrollo cuando se negociara la deuda y ahora tenemos que hacer todo junto. Tenemos que afrontar la pandemia, renegociar la deuda y pensar un programa productivo no para crecer, sino para evitar un retroceso muy abrupto, la quiebra de las empresas. Sí, es una situación muy grave. ¿Y cómo ves a los dirigentes argentinos para ese desafío? Todos, oficialismo y Sí. oposición. Bueno, un detalle interesante de Argentina es que la grieta quedó atrás. Cuando la famosa foto del presidente de la Nación con el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde juntos dan las noticias, el presidente enarbola la bandera. Y a mí me llama la atención lo siguiente. Primero, el acuerdo político entre dirigentes de dos niveles y de dos partidos. Segundo, son los tres porteños. Y esto significa que tiene una sensibilidad especial para las demandas de la clase media, que está en condiciones de quedarse encerrada porque tiene Netflix y biblioteca. Pero le falta oído para lo que está pasando en los conurbanos. Claro. Ahí hay otros dirigentes que tienen mejor percepción de lo que hablábamos antes, de la crisis y de la incapacidad de quedarse en casa para los que necesitan ganarse la diaria saliendo de casa. Si hay capacidad de escucha de estos otros dirigentes. Yo creo que están gritando cada vez más alto y el gobierno nacional y el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, sobre todo la provincia, tiene a los intendentes que son una oreja en la tierra también. Hay que escuchar a los intendentes, porque ellos son los que te dicen, si no abrimos, se nos viene la pueblada. Hay que flexibilizar, no hay que terminar con la cuarentena, no se puede terminar con la cuarentena, pero hay que flexibilizarla de manera inteligente. Y quedarse en la cuarentena no es solución tampoco. Ni cuarentena completa, ni ninguna cuarentena. Alguna cuarentena, pero no cualquiera. Para eso hacen falta expertos que estudien posibilidades y escenarios alternativos. Bueno, te hago una última pregunta. Los politólogos en general estudian mucho los fenómenos que se van dando en las diferentes sociedades del mundo y analizaron durante muchísimos años las revoluciones que hubo, ¿no? Y siempre se creía que iba a haber una nueva revolución a algo. ¿Es el coronavirus la revolución contra el capitalismo? No, lamento, pero no. El capitalismo es un modo de producción que se basa
en el capital, la propiedad privada del capital, el trabajo asalariado y el mercado como principal asignador de recursos. Y esto funciona en Estados Unidos, en Europa y en China también. Y lo que va a hacer el coronavirus posiblemente es desacoplar la globalización, generar esferas de influencia, redistribuir el poder internacional, pero no va a estatizar todos los medios de producción, no va a terminar con el salario y no va a terminar con el mercado. Sí le va a dar al Estado una preponderancia que en algunos países había perdido. En algunos países. En Asia no. En Asia el Estado sigue siendo preponderante, aunque el estilo de producción sea en la práctica capitalista. Pero hay planes quinquenales, hay planificación y hay cuarentena forzada cuando hace falta, aunque la gente no quiera. ¿Y un Estado en esas características no puede ser peligroso para las libertades individuales? Sí, no vamos a tener un Estado de esos en Occidente. En Occidente probablemente habrá bifurcación. No es que la pandemia nos va a llevar al autoritarismo ni al socialismo. En cada país el contexto definirá la dirección. Entonces hay países donde el autoritarismo se ve exacerbado por la pandemia y los líderes aprovechan la emergencia para concentrar el poder. Hungría. Y hay países donde la pandemia produjo el efecto contrario, más controles, no más concentración. Estados Unidos y Brasil son dos ejemplos. En Brasil el presidente hace locuras todo el tiempo y se le enfrentan sus propios ministros y los gobernadores. Y los